Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación, socio director de Log PNS Consultancy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa siempre y con tu valiosa y objetiva opinión. ¿Cómo estás? Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir hasta el estudio y conversar aquí. Igualmente, bueno, tenemos una situación, la calificó Julio, que ahora es candidato para diputado, como espinosa, porque hay un lado de la oposición que está en contra del otro y no se ven, es un triángulo, no vemos que haya oposición contra el gobierno, sino oposición contra oposición más que otra cosa. Algunos están de acuerdo con ir a votar, otros que no. Hay muchas críticas al no ir a votar, hay otras críticas al que va a votar. Quisiera tu valiosa y objetiva opinión, por favor. Bueno, Pedro, hay que analizar la situación no desde la aspiración y el deseo personal, sino desde objetividad y desde hechos reales en política, que son las cosas que están pasando el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, gran parte ciertamente de la población está psicológicamente cansada, desilusionada, un poco confundida, Pedro, también evidentemente por todo lo que ha estado sucediendo en política desde las últimas elecciones presidenciales. Pero, por supuesto, hay un acontecimiento, hay un hecho político que es inescapable de la realidad y son las próximas elecciones parlamentarias. Esas elecciones, Pedro, son importantes, sobre todo porque se eligen a los diputados del Parlamento, pero también después de esas elecciones vienen las de alcaldes y gobernadores. ¿Ok? Por supuesto, hay estudios de opinión, hay investigaciones tanto de data análisis como de encuestadoras importantes de gran reputación en Venezuela como es Datincorp, que hablan aproximadamente entre 30 y 50% de participación o de disposición a votar en esas elecciones. Evidentemente, eso es una fotografía del momento, ¿ok? Esos son números que pudieran seguir creciendo a lo largo de lo que queda de campaña electoral, pero lo importante de todo esto es entender, Pedro, que la oposición al día de hoy tiene dos desafíos. Uno, participar, seguir generando incidencia dentro de los espacios naturales de participación, dentro de las instituciones, llámese Asamblea Nacional, una gobernación, una alcaldía, o lo que es el aislamiento y la abstención. También hay que poner sobre el tapete que la abstención no ha generado resultados positivos nunca a la oposición. Ni la abstención, ni la dependencia sobre la comunidad internacional, ni la dependencia sobre las declaraciones de lo que puede ser Donald Trump, Marco Rubio, Richard Grenell, que hay un sector de la oposición que está esperanzada en eso, pero lamentablemente la realidad es dura, es insípida en cierto modo y ha demostrado de que Estados Unidos en este momento no está dispuesto a producir un cambio de gobierno. Lo dijo el mismo secretario de Estado Marco Rubio hace un par de meses, donde mencionó en una entrevista que él no veía un cambio de gobierno para este año. También, si rebobinamos, lo dijo el senador republicano Bernie Moreno, donde mencionó incluso antes de la toma de posesión de Donald Trump que el presidente Trump se iba a entender con Nicolás Maduro, que está en el poder. Y las recientes declaraciones de Richard Grenell también, enviado especial por los Estados Unidos a Venezuela, donde menciona que el gobierno de Donald Trump va a trabajar desde el punto de vista económico para mejorar la calidad de vida de los norteamericanos y no está interesado en producir un cambio de régimen político en Venezuela. Teniendo en consideración lo que pasa en los escenarios internacionales, teniendo en consideración las debilidades económicas de todo el hemisferio, teniendo también en consideración una gran cantidad de conflictos de orden geopolítico entre Ucrania, China, Rusia, la guerra comercial en este momento, la guerra tecnológica, nos damos cuenta que la comunidad internacional no le va a dar respuesta a ningún actor político en Venezuela para generar una presión o un proceso de transición a un cambio en nuestro país. Por lo tanto, el margen de maniobra de la oposición es extremadamente limitado. Entonces, volvemos al principio. O te sigues esperando en tu casa a que Donald Trump, alguna declaración por parte de un funcionario de los Estados Unidos, avive la opinión pública y se trabajen nuevamente las expectativas y las emociones de la gente sin base política real de cambio, o los actores que están en juego, todos los partidos políticos de oposición, participan, generan incidencia, generan interlocución y reivindican lo que es el valor del voto, que al final, Pedro, es lo más importante que está en Venezuela en temas de participación. Mira, también quería saber tu opinión sobre lo que dicen de que es una traición, a quién se traiciona, qué mecanismos, y quería preguntarte porque John Magdaleno es un politólogo y es un analista político bien importante, y él ha analizado más de 500 casos de transiciones
hacia la democracia, y en ninguno él ve que sanciones y ese tipo de medidas hayan conseguido este logro. ¿Qué dice él al respecto y sobre estas elecciones? Bueno, mira, tanto el profesor Magdaleno, al cual le envío mis saludos y mi admiración, además fue profesor mío en la universidad, él es un experto en el área de las transiciones y evidentemente hay muchísimos estudios e investigaciones que demuestran que un proceso de transición política no es como un botón, no es algo que tú activas de la noche a la mañana. Eso existe en condiciones, por supuesto, y en Venezuela al día de hoy, desde mi punto de vista, no las hay. Ahora, lo que tú mencionabas, Pedro, sobre la traición y esos llamados al combate en redes sociales, esas pontificaciones, aprovechando que estamos ahorita en Semana Santa, es bastante curioso ver cómo se utiliza la fe, cómo se utiliza ese relato de traición, los buenos contra los malos, la lucha espiritual, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de panfletos que al final no generan cambio político y lo que hacen es engañar a los venezolanos. Te puedo decir que el venezolano rechaza la visión de la política desde un estereotipo de vengador. De eso lo podemos hablar incluso viendo el cónclave. Básicamente, si tú te viste el cónclave, te puedes dar cuenta que precisamente el cónclave rechaza la posición de uno de los aspirantes a papa que quería venganza, precisamente. No unificación, no consenso, no diálogo y no avanzar dentro de lo que es la iglesia. Ahora, vámonos a la realidad política. ¿Está el país preparado para un liderazgo que tiene las aspiraciones de pasarle una aplanadora política a todo el resto de la oposición? Un país, un liderazgo que lo único que ha hecho en este caso es jugar con las expectativas de los ciudadanos a través de consignas, eslogans, a través de una gran cantidad de artilugios discursivos que no tienen asidero político al día de hoy. En cuanto a las descalificaciones a través de las redes y yo te digo, y lo de las redes, hay recientemente una encuesta precisamente de Datincorp, una encuestadora que existe, una encuestadora de mucha reputación en Venezuela, donde menciona que esas ofensas, esas palabrotas que se dicen en las redes sociales, ese caldo de confrontación política es solamente leída por un 0.8% de la población que usa Twitter. Las redes sociales más utilizadas en Venezuela siguen siendo la plataforma de comunicaciones WhatsApp, luego le sigue el Instagram, luego le sigue el TikTok y Facebook también, y por supuesto Twitter está muy por debajo. Entonces, Pedro, yo creo que y también lo podemos analizar desde otros estudios. El venezolano no está enfocado el día de hoy en lo que dice María Corina Machado, en lo que dice otros líderes políticos. El venezolano está sumergido en su propia dinámica de supervivencia económica. Las discusiones más importantes para el ciudadano, ¿cuáles son? La brecha cambiaria, el dólar, la alimentación, la educación, la salud fundamental y los servicios públicos. Ahora, el político que quiera seguir peleando en las redes sociales, acusando de traidor a los otros por solamente ir a participar en una elección, cuando en realidad ese político no tiene ni siquiera el día de hoy la fuerza para cambiar el gobierno, me parece que es una gran contradicción y debería someterse a revisión. Muy bien. Bueno, tengo que ir a una pausa. Si quieres regresamos contigo, Pablo, y vamos a una pausa y ya regresamos. Tenemos a... Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. En Benzini con Todo. Seis y 14 minutos, seguimos aquí en su programa Benzini con Todo, viendo la pantalla CNN, todo gira alrededor de la muerte del Papa Francisco. Ahora salen unas imágenes que dice que América Latina recuerda al Papa Francisco de Argentina, 1936-2025. Bueno, continuamos con nuestra entrevista con Pablo Quintero, politólogo, y quería tocar contigo un tema también escabroso, que es el tema de lo que significa este problema internacional diplomático entre El Salvador y Venezuela, y bueno, indirectamente también los Estados Unidos. El gobierno venezolano se pronunció fuertemente en contra de esta deportación de los Estados Unidos hacia El Salvador y la oferta que hace ayer Bukele por intercambio de presos políticos venezolanos por liberar a algunos presos en El Salvador. Es un tema muy difícil, muy polémico, y bueno, solamente los expertos pueden entender lo que significa la profundidad en el tema de derechos humanos y las consecuencias de estas acciones. Bueno, mire, condenable desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos que está haciendo el gobierno de El Salvador. Esas deportaciones, Pedro, son una vergüenza para la comunidad internacional. Es una gran agresión sobre venezolanos inocentes que están siendo tratados como mercancías por parte de un mandatario, además. Y yo creo que esto marca un precedente, Pedro, de quién está realmente comprometido con la defensa de los derechos humanos o la defensa de los ciudadanos venezolanos y quiénes hacen silencio y quiénes no. Aquí vemos lamentablemente que un sector de la dirigencia política opositora se ha mantenido en silencio sobre este tema y se ha mantenido también en silencio sobre el asunto del TPS. Pedro, ¿te has dado cuenta que el TPS es un asunto tan indispensable para los migrantes venezolanos que están allá, que están en regla, que estudios e investigaciones por parte del FBI y de cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos están en las redes sociales las investigaciones que demuestran que no están vinculados con el Tren de Aragua? ¿Okay? Pero se ha generado toda una matriz o todo un escándalo, una estigmatización injusta sobre venezolanos inocentes que son migrantes que cumplen con todos sus papeles en regla. Ahora, mira, es condenable. Yo creo que no se pueden tratar los venezolanos como mercancía. Considero que el gobierno venezolano tiene que tomar cartas en el asunto. Lo están tomando. Lo están tomando y yo creo que... Y más allá de un tema político, es un tema de derechos humanos de los venezolanos, porque igual puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero si agarra un hijo de alguien, es inocente, lo mandan y no hay ningún tipo de jurisprudencia de parte del Salvador. No hay debido proceso, además, no hay respeto a sus derechos humanos. Hay un maltrato mediático también, una humillación. Eso de posicionar a Venezuela como una amenaza, Pedro, esos actores políticos que insisten en posicionar a Venezuela como un país terrorista, como una amenaza para el hemisferio, como un país peligroso para la región, es básicamente inmiscuir a Venezuela en
un conflicto de mayor magnitud que lo que busca son repercusiones por parte de los Estados Unidos. Es meter a Venezuela de forma injusta en un conflicto bastante peligroso donde no se están respetando los derechos humanos allí. Y yo espero, y creo que todos los venezolanos esperamos que la clase política opositora y oficialista se pongan de acuerdo en este sentido para exigir y alzar la voz para la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Correcto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Te quedaste un poquito más. Es Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación. Así que bueno, te espero pronto y vamos a ver cómo se van desarrollando todos estos temas que tienen una dinámica diaria. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. 6:18 minutos, escuchemos a F.R. David con Words.